ven así, o sea, si analizan rápido, se darán cuenta que es casi similar al modelo de caja que hicimos de primero. Pero aquí hay una diferencia que, si es que se acuerdan que en el tema de intereses, con esta palabrita que lo delata por completo, debitó, ahora ocupamos lo que es intereses pagados en el, justamente en el antepenúltimo asiento y por último, lo que es justamente intereses ganados, solamente con esa diferencia. Porque esto justamente puede pasar en su examen, que esto no puede ser fijo, digamos, puede variar, puede que intereses pagados vaya primero o viceversa, digamos. Por eso justamente esta es la diferencia. Y aparte, a lo último, como le decía, el tema del mix, que en último caso puede que les pidan que den 5 recomendaciones de caja, al igual que también 5 recomendaciones de banco, con la particularidad de este modelo de examen. Empecemos entonces con lo que es justamente el balance parcial que nos presenta la empresa comercial ABC Limitada al 31 de diciembre de 2011. Nuevamente, así les recuerdo que el nombre de la empresa depende de ustedes. No, esto no afecta a su nota final, así que no se preocupen. Pueden poner cualquier nombre formal, obviamente no así fuera de lo común, ¿ya? Entonces, nos muestra lo que es su balance parcial de la empresa ABC Limitada, pero exclusivamente lo que es el lado de activo corriente y no corriente. Pero nosotros, como estamos auditando lo que es el rubro del activo disponible, solamente nos enfocamos en estas cuentas que son caja, moneda nacional, extranjera y bancos. Lo demás queda indiferente, es decir, que no lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque aún no nos está pidiendo auditar eso. Recién en el examen final, como han estado practicando con licenciado o han estado viendo, ahí recién vamos a lo que es justamente ajustar esto. Recién en el examen final. Aquí de momento en el segundo parcial no. Solamente nos piden lo que es auditar el activo disponible. Ya eso quédenselo bien, quédenselo bien planteado en su memoria, que solamente tenemos que auditar el disponible. Entonces, ya tenemos lo que es los montos, que es 6.000, 9.870, 18.000 y total 33.870. Todo esto según empresa, ya. Entonces, empecemos con lo que justamente nos pide este enunciado. Nos indica que examinemos observaciones en la cuenta de caja y banco. Inciso A, el arqueo sorpresivo de caja con posterioridad al cierre del 31 de diciembre de 2011 nos indica aquí que los saldos recontados a bolivianos son, según la auditoría, 6.780. Entonces, aquí, si analizamos rápido y ya hemos practicado, nos damos cuenta, o sea, desde ya que va a ser un sobrante. ¿Por qué? Porque el saldo, según la auditoría, es mayor que lo que hay en segunda empresa. Y también aquí otra pista para saber que va a ser un sobrante es que aquí nos indica el siguiente punto adicional, que la diferencia corresponde al cobro de una cuenta a un cliente en efectivo que no fue registrado en contabilidad. Entonces, otra pista más para darse cuenta desde ya que va a ser un sobrante. Entonces, vamos a lo que es justamente nuestros cálculos auxiliares para hacer la respectiva comparación, tanto lo que hay en la auditoría. Entonces, según la empresa, como decía el enunciado, teníamos bolivianos 6.000 y según la auditoría, como también nos indicaba el nuevo arqueo sorpresivo, según la auditoría, había realmente en caja bolivianos 6.780, haciendo una diferencia de ¿cuánto? De 780. Entonces, aquí observo lo que son nuestros mayores, tanto según empresa como según auditoría. Y como ya les había comentado en las anteriores ayudantías, de que lo que más importa es lo que salga según auditoría. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nuevamente con el tema del sobrante, estos 6.000 que había según empresa tengo que incrementar en 780 para que lleguen justamente a lo que auditoría me indica. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues justamente voy con mi mayor, coloco los 6.000 que había inicialmente, también lo que había en auditoría, que son justamente 6.780. Entonces, ¿cuánto me faltaría para que incremente mi saldo según empresa? Obviamente 780. Y como sabemos, comúnmente desde contabilidad 1, 2, 3, 4, que los activos incrementan ¿por qué lado? Por el lado del debe. Entonces, el asiento sería de la siguiente manera. En este caso, el asiento 1 tenemos lo que es la cuenta caja al lado del debe. ¿Por qué? Porque se está incrementando en bolivianos 780 por el tema del sobrante.
Y la cuenta faltante o sobrante, en este caso, como ya les había dicho, que puede ser indiferente, o sea, puede ser una cuenta de ingreso como también puede ser una cuenta de gasto. Y nosotros sabemos que las cuentas de gasto tienen saldo deudor, mientras que las cuentas de ingreso tienen saldo acreedor, ¿ya? Eso no nos olvidemos nunca, el tema de las cuentas deudoras y acreedoras. Entonces, como es un ingreso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se está incrementando el saldo según la empresa. Entonces, se interpreta como un ingreso lo que es sobrante por los 780, justamente al lado del haber. Y como glosa, damos a entender que es un ajuste por sobrante en la cuenta de caja moneda nacional. Tampoco no nos olvidemos siempre del tema de cerrar la cuenta por cobrar que no fue registrada en contabilidad. ¿Y cómo cerramos un activo o damos de baja un activo más específico? Pues colocándolo al lado del haber. Entonces, ahora la cuenta de faltando sobrante tendría que ir al lado del debe. ¿Por qué? Porque estamos dando de baja la cuenta por cobrar del cliente, que no fue contabilizada por contabilidad. Entonces, por los mismos 780, damos de baja esa cuenta por cobrar. Y como glosa, tan solamente colocamos en ajuste por cuentas por cobrar que no fueron contabilizadas. Así de sencillo, no hay mucha particularidad aquí, es solamente el tema de hacer su debido cálculo auxiliar, al igual que también dar de baja lo que es la cuenta por cobrar, las cuentas por cobrar del cliente. En este caso, todo obviamente es para el tema de sobrante. Mientras que, si han visto, ¿no?, el anterior modelo de banco, para el tema de faltantes, esto es lo contrario, ¿no? Esto va al lado del debe. ¿Por qué? Porque es un gasto y Caja Moneda Nacional tiene que disminuirse dependiendo de cuánto salga la diferencia. Y aquí igual, como es un faltante, ya no sería cuentas por cobrar, sino sería, en este caso, lo que es faltante iría a lo que es al lado del acreedor. Y como cuenta colocamos lo que es anticipación, no me acuerdo un poco bien. Ya, entonces, pero no nos desviemos del tema. Entonces, registramos lo que es para el tema del sobrante, ya registramos lo que es justamente el asiento de ajuste por el incremento del ajuste de la cuenta caja moneda nacional. También dimos de baja la cuenta por cobrar del cliente. Entonces pasamos a lo que es el siguiente punto del inciso B, que nos indica justamente el saldo de caja moneda extranjera, el siguiente según la empresa. Tenemos el ingreso de $1.400, tipo de cambio 7.05, bolivianos 9.870. Esto obviamente está también en el enunciado según la empresa. Ahora nos enfocamos en lo que indica el tipo de cambio al final del periodo 31 de diciembre de 2011. Según auditoría, fue de bolivianos 7.25 por $1. Debemos actualizar dicha diferencia. Aquí otro análisis breve. Si vemos que el tipo de cambio según auditoría es mayor que el tipo de cambio según empresa, entonces interpretamos que esta diferencia va a ser un incremento en lo que es justamente el saldo de caja moneda extranjera según empresa. ¿Por qué? Porque si mi tipo de cambio según auditoría es mucho mayor que el de empresa, por ende que va a ser un incremento, pero obviamente antes, siempre tengo que hacer lo que es justamente mi debido cálculo auxiliar antes de registrar el asiento debido. En este caso, nuevamente, hago mi comparación debida según empresa, según auditoría, con los ingresos, lo que estaba en dólares, que son 1.400 en este caso, y el tipo de cambio según empresa y según auditoría. Según empresa, en bolivianos teníamos 9.870, pero auditoría nos indica que realmente había, ¿cuánto? 10.150. Y entonces eso nos da lo que es una diferencia de 280 bolivianos. Nuevamente aplicamos el criterio que les decía, que todo lo que salga según auditoría es lo que importa o tiene más relevancia. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en la auditoría es verificar que lo que esté en los estados financieros sea lo real, no así. Y más que todo lo que es justamente tratar de identificar aquellos errores o hallazgos de auditoría que se presenten, en este caso como es una auditoría financiera, exclusivamente en los estados financieros. Y aquí se observó que faltan 280 bolivianos para que el saldo real de empresa iguale a lo que hay en la auditoría.
Entonces, nuevamente hacemos lo que es nuestro registro de mayores, según empresa, según auditoría de caja moneda extranjera. Colocamos lo que hay inicialmente, que son 9.870 según empresa y 10.150 según auditoría. Nuevamente aplicamos lo que son los activos. Los activos incrementan por el debe, disminuyen por el haber. Entonces, como quiero incrementar mi saldo según empresa en 280, lo tengo que colocar al lado del debe. Y entonces, como estoy incrementando la cuenta de caja moneda extranjera, mi asiento de ajuste sería de la siguiente forma. En este caso, la cuenta de caja moneda extranjera va al lado del debe. ¿Por qué? Porque se está incrementando en 280 bolivianos, que según la auditoría debería haber 10.150. Y ocupo la cuenta de diferencia de cambio, que nuevamente es una cuenta indiferente. Puede ser de ingreso como también puede ser de gasto. Todo depende de justamente lo que estamos actualizando, que en este caso es el saldo de caja moneda extranjera. Entonces, en este caso se interpreta que diferencia de cambio es una cuenta de ingresos. ¿Por qué? Porque tiene saldo acreedor, es decir, en el lado del haber. Porque si fuera lo contrario, que en este caso, que el tipo de cambio según una empresa fuera mayor que el tipo de cambio según una auditoría, entonces mi registro sería al revés. Diferencia de cambio pasaría a ser una cuenta de gasto, mientras que caja moneda extranjera disminuiría. ¿Por qué? Porque la estoy colocando al lado del haber, ya que mi saldo según empresa tendría que igualar a los que están en auditoría. Y como se sobrepasa, entonces por lo tanto tengo que disminuir. En el caso de que, digamos, como les decía, el tipo de cambio según empresa sea mayor que el según auditoría, ¿ya? Ahora, en este caso se incrementó y hacemos lo que es la glosa de vida, que es en ajuste por diferencia de cambio a favor de caja moneda extranjera. Ahora, sigamos entonces con lo siguiente que nos indica el inciso C. En este caso vamos a ocupar la cuenta de Banco Económico como nuestra cuenta corriente principal, ¿ya? Porque en los anteriores modelos han visto que ocupamos Banco Unión, Banco Nacional, y ahora toca ocupar lo que es el Banco Económico. Nos indica, la conciliación del Banco Económico incluye un cargo pendiente de comisiones bancarias por bolivianos 1.270 que la empresa no contabilizó. Entonces, en este caso, lo que hacemos es identificar qué tipo de gasto bancario es. Y si vemos bien y analizamos, nos indica que son comisiones bancarias. Entonces, una vez que identificamos el tipo de gasto bancario, entonces tan solamente hacemos lo que es el asiento de ajuste. Ya no hay necesidad de hacer cálculo auxiliar. ¿Por qué? Porque no tengo que comparar mis saldos de una empresa en auditoría, solamente hacer el asiento de ajuste debido por el tema de comisiones bancarias, que es el tipo de gasto bancario que nos está presentando el tercer punto. Entonces, como ya identifiqué qué tipo de gasto bancario es, ocupo la misma cuenta, comisiones bancarias con crédito fiscal contra Banco Económico. ¿Por qué? Porque estoy pagando por tema de comisiones bancarias, bolivianos 1.270. Y aquí obviamente calculo lo que es el neto del 87% y el 13% todo de los 1.270 bolivianos. Y como glosa, coloco lo que es justamente en ajuste por comisiones bancarias que no fueron contabilizadas, haciendo referencia a lo que justamente estamos ajustando. Entonces, como siguiente, el inciso D, el cuarto punto, tenemos lo que el extracto bancario de la cuenta corriente del Banco Económico muestra un cargo bancario. ¿Por qué concepto? De un talonario de cheque por bolivianos 420. Entonces, nuevamente, hago mi análisis y identifico qué tipo de gasto bancario es. En este caso, se trata de un talonario de cheque. Ahora, para el tema de talonario de cheque, no voy a ocupar la misma cuenta de comisiones bancarias, sino voy a ocupar la cuenta de gasto bancario, ¿ya? Eso se va a mantener fijo para el tema de chequera, ¿ya? Entonces, nuevamente, ocupo en este caso por tema de chequera la cuenta de gastos bancarios.
al lado del debe. ¿Por qué? Porque es un gasto. Al igual que también comisiones bancarias es otro gasto. Recuerden lo que les decía. Cuenta de gasto, lado cuenta de gasto, lado debe o saldo deudor. Mientras que la cuenta de ingreso tienen saldo acreedor o van al lado del haber. Eso no se olviden nunca, ¿ya? Entonces, para el tema de chequera registramos lo que es la cuenta acá, gastos bancarios, nuevamente crédito fiscal y todo contra la cuenta de banco económico. ¿Por qué? Porque estoy pagando por tema de chequera 420 bolivianos. Y aquí tampoco nos olvidemos calcular el 87% neto y el 13% del IVA de los 420 bolivianos. Y como glosa, ¿qué coloco? Hago referencia a lo que dicen, que es justamente ajuste por chequera no contabilizada. Ya, entonces pasemos al quinto punto, o inciso E, que nos indica el primer interés que hay que analizar. El Banco Económico nos debitó en nuestra cuenta corriente intereses por bolivianos 1.260 que contabilidad no registró. Entonces, otra vez hago mi análisis antes de registrar el asiento y me voy exclusivamente a esta palabrita, debitó. Les explico. Debitó hace referencia a que el banco nos está cobrando a nosotros como empresa. Es decir, nosotros tenemos que pagar al banco por tema de intereses. ¿Por qué? Porque nos está debitando de nuestra cuenta corriente. Entonces, ocupamos en este caso la cuenta intereses pagados. ¿Por qué? Porque estamos pagando intereses. Y intereses pagados es una cuenta de gasto, ¿ya? No se olviden de eso. ¿Y contra qué cuenta? Contra la cuenta de banco económico. ¿Por qué? Porque estoy pagando por tema de intereses. Bolivianos 1.260 respectivamente. Y como glosa, coloco lo que es justamente ajuste por intereses debitados que no fueron contabilizados por contabilidad. ¿Ya? Así de sencillo, no hay mucha complicación. Solamente es tema de analizar, como les repetía muchas veces, ¿ya? Ahora, el siguiente punto, el sexto, básicamente. En la fecha del 31 de diciembre de 2011, la empresa deposita la venta del día por bolivianos 2.000 en la cuenta corriente del Banco Económico, pero pasó algo que se registró erróneamente por la empresa en el banco de crédito. Entonces, nuevamente aquí, lo único que hacemos es ajustar lo que es el traspaso de una cuenta corriente a la otra cuenta corriente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues básicamente tenemos que dar de baja lo que había en la cuenta del banco de crédito. Y la cuenta banco de crédito es un activo. Entonces interpretamos que las cuentas de activo se dan de baja o disminuyen por el lado del haber. Entonces, por lo tanto, mi asiento de ajuste sería el siguiente. Como estoy traspasando todo a la cuenta del banco económico, bueno, a la cuenta corriente, entonces coloco la cuenta del banco económico al lado del debe. ¿Por qué? Porque ahí debía ir respectivamente la venta del día. Es decir, debía depositarse en esa cuenta corriente y no en la del banco de crédito. Que por lo tanto tengo que dar de baja esos 2.000 bolivianos que se depositó erróneamente. ¿Ya? Y como glosa, en ajuste por regularizar la cuenta del banco económico. Aquí no hay mucha complicación nuevamente, solamente dar de baja de una cuenta corriente y traspasar a la cuenta corriente original a la que debía ir destinado ese monto. ¿Ya? Ahora, el último punto, el inciso G, nos indica lo siguiente. El Banco Económico nos acreditó a nuestra cuenta corriente intereses por bolivianos 1.680 que no registró contabilidad. Entonces, nuevamente hago mi debido análisis y me enfoco exclusivamente en esta palabrita que me indica acreditó. Y aquí va la explicación. Acreditó hace referencia a que el banco nos está pagando a nosotros por temas de intereses. Es decir, más resumido, que nosotros estamos cobrando intereses al banco.
Y entonces, por lo tanto, el banco acredita a nuestra cuenta corriente y para hacer el asiento de ajuste respectivo para este tipo de interés, ocupamos obviamente la cuenta de intereses ganados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ganando intereses, ¿ya? Y como está ingresando efectivo, bueno, en este caso, está ingresando intereses ganados, entonces, bueno, obviamente a nuestra cuenta corriente, entonces la cuenta del banco económico va a lo que es el lado del debe. ¿Por qué? Porque está ingresando intereses. Y ocupamos, como les decía, la cuenta de intereses ganados, que en este caso se trata de una cuenta de ingreso. ¿Por qué? Porque tiene saldo acreedor, es decir, va en el lado del haber. Y como glosa, en ajuste por intereses acreditados no contabilizados. Y con esto se concluye lo que es el punto 1 de los asientos de ajuste. Si ven, nuevamente no hay mucha complicación más que solamente el tema de analizar, porque si yo no analizo y lo hago así a la carrera o me confío que va a ser tal cual está un modelo, por lo tanto puedo interpretarlo o hacerlo mal. Y entonces, por lo tanto, eso me va a afectar a mi resultado final, ¿ya? Yo, como nuevamente no me canso de repetirles, perdonen si los agobio con esto, siempre analicen, jóvenes, no lo hagan mecánicamente, ¿ya? Siempre analicen las palabras clave. En este caso aquí, identifiquen el tipo de gasto bancario que se trata en estos dos primeros. Luego aquí en el tercero, el tema de intereses, identifique qué tipo de interés, si es interés ganado o interés pagado, dependiendo de la palabra clave que nos da el enunciado, ¿ya? Y lo mismo en el inciso G o último punto, analizo la palabra clave, que justamente igual está aquí en los apuntes que les dejé, que en este caso, si dijera nos abonó o nos acreditó, entonces, por lo tanto, voy a ocupar la cuenta de ingreso llamada intereses ganados. Pero si fuera lo contrario y nos dijera, en este caso, nos cargó o nos debitó, entonces, por ende, voy a ocupar la cuenta de gasto llamada intereses pagados, ¿ya? Eso no se olviden nunca de analizar, jóvenes, ¿ya? Y el inciso F solamente trata de dar de baja una cuenta corriente y traspasar a la cuenta corriente a la que debía ir originalmente. Ya, no hay mucha complicación, solamente es analizar. Entonces, pasemos a lo que es la planilla de llave o sumaria, en la cual vamos a hacer el debido ajuste del saldo real que hay en lo que es el disponible. Entonces, el código siempre va a ser este código para el tema de activo corriente, disponible. Aquí lo ilustro mejor. Caja, moneda nacional, moneda extranjera y bancos, moneda nacional. ¿Ya? Esto, nuevamente, pueden llevarlo ya así escrito con lápiz, si es que se olvida o no se acuerda, o pueden llegar a complicarse y no acordarse, pueden llevarlo ya con el código. Pero esto ya no les recomendaría, sino porque, bueno, no les recomiendo ya llevarse escrito. ¿Por qué? Porque esto ya está justamente en el enunciado. ¿Por qué? Tan solo copio lo mismo aquí. Lo mismo que está aquí, activo corriente, disponible, caja nacional, extranjera, banco, lo mismo. Igual lo que es justamente los saldos que había en la empresa, exactamente lo mismo que había en el enunciado, copio, no hay mucha complicación ahí. Es tan solo copiar solamente aquí si es que llegan a tener complicación o es que no se acuerdan o no pueden memorizar bien, pueden llevarlo ya esto con lápiz, no hay mucha observación ahí o que se le llame la atención, ¿no? Al igual que también lo que es la fuente, alcance y conclusión, que ya les había dicho en el grupo que también pueden llevarlo ya escrito con lápiz, pero no coloquen mucho texto o se explayen, ¿no? Así resumidito, directo al grano, para no ocupar mucho espacio, ¿ya? Entonces, una vez que ya, tampoco no nos olvidemos justamente de aplicar lo que son, en este caso, los principios de contabilidad generalmente aceptados que ya han dado examen.
lo que es principio de ente, principio de periodo o ejercicio contable y principio de moneda de cuenta, y también lo que es aquí en este caso, como estoy exponiendo, ocupo lo que es el principio de exposición para que mi cliente de la empresa pueda interpretar de la mejor manera mi planilla de llave en este caso. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que estábamos, registrando los saldos que había según empresa. Referencia, aquí no se olviden que va lo que son los folios. Y los folios varían de múltiplos de 5 que comúnmente el licenciado ocupa. Folio 5, folio 10, folio 15, ¿ya? Ahora, aquí sí, aquí hay que tener cuidado al tema del ajuste. En este caso, Caja Moneda Nacional. Según lo que yo he hecho en el asiento de ajuste, recuerdo que solamente hubo un movimiento. Por lo tanto, no tengo la necesidad de hacer un mayor en T. Solamente voy y verifico el saldo, bueno, en este caso el movimiento o la variación que hubo en la cuenta de Caja Moneda Nacional, que en este caso fue en el lado del debe por bolivianos 780. Y si tengo desconfianza, nuevamente verifico si no hubo otro movimiento de Caja Moneda Nacional. Y no hubo. Solo hubo este movimiento. Entonces, voy a mi planilla de llave y registro el ajuste lado del debe, los 780. Ahora, Caja Moneda Extranjera, nuevamente el mismo caso de Moneda Nacional. Solamente hubo un movimiento, pero si tengo desconfianza, verifico nuevamente si no hubo otro movimiento de Caja Moneda Extranjera. Y no hubo. Solamente hubo esta variación o incremento de bolivianos 280 que registro en mi planilla de llave en la columna ajuste del lado del debe. Ya. Ahora, para el tema de bancos, ya no hay solamente un movimiento, sino hay más de 6 movimientos. Entonces, por ende, corresponde hacer lo que es mi mayor en T. Y verifico lo que hay en el lado del debe, estos 2.000. ¿Por qué conceptos son? Voy a lo que son mis asientos de ajuste y verifico la cuenta Banco Económico por bolivianos 2.000. ¿Por qué tema? Por tema de regularizar la cuenta del Banco Económico, en este caso por el traspaso de la venta del día a la cuenta corriente originalmente que debía ser depositada, bolivianos 2.000. Ahora, estos 1.680, ¿de dónde salen? Voy, verifico mi libro diario y aquí están. Justamente ¿por qué tema? Por tema de intereses ganados por bolivianos 1.680. Y vuelvo a verificar por si acaso, por si no hay otro movimiento del lado del debe de la cuenta banco. No hay. Entonces, solamente hay estos dos movimientos que los sumo respectivamente y tengo un total en el lado del debe de bolivianos 3.680. Ahora, verifico lo que hay en el lado del equivoco son por el tema de comisiones bancarias. Ahora voy y verifico nuevamente otro movimiento, que en este caso son los 420 bolivianos. ¿Por qué tema? Verifico nuevamente mi asiento de ajuste y son por tema de chequera. Ahora, estos 1.260. Nuevamente voy a mis asientos de ajuste y verifico por qué tema. Por tema de intereses debitados a nuestra cuenta corriente del Banco Económico. Ahora, estos 2.000, ¿de dónde salen? Pues verifico nuevamente mis asientos de ajuste y es por el tema del traspaso de una cuenta corriente a la otra, por tema de regularizar la cuenta del Banco Económico. Los 2.000 del Banco de Crédito, registro en mi lado del haber y sumo. ¿Cuánto tengo de total? En total tengo bolivianos 4.950, que ambos registro en mi planilla de llave, tanto en el lado del debe como el haber. Y ahora procedo a sacar lo que es el saldo ajustado, que en este caso, al tema de Caja Moneda Nacional, 6.000 sumo más los 780 y en este caso tenemos el saldo según la auditoría que era 6.780.
Lo mismo aplica para el tema de caja moneda extranjera, porque todo lo del lado del debe suma, ¿ya? 9.870 más 280. ¿Cuánto sale? Sale 10.150 que había según auditoría. Ahora, para el tema de bancos, los 18.000 que había según la empresa, lo sumo más los 3.680, pero lo resto menos los 4.950 que hay en el lado del haber. Y por lo tanto, mi nuevo saldo ajustado de bancos es de bolivianos 16.730. Obviamente no nos olvidemos también de los totales de cada columna. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que sacarle mi nuevo saldo ajustado de total activos. ¿Cuánto sería? En este caso, la sumatoria nueva me arroja un monto de bolivianos 33.660. Y nuevamente saco mi diferencia, tanto lo que había según empresa como lo que hay, en este caso según auditoría. En este caso, la diferencia del disponible tanto de según empresa como según auditoría es de bolivianos 210, que esto lo voy a verificar con el balance parcial ajustado si realmente hay la coherencia o correlación tanto el uno como el otro, como prueba de verificación. Ya. Entonces, antes de pasar al balance parcial ajustado, no me olvido, perdón, no me olvido justamente de anotar lo que son mis marcas de auditoría, colocando un tick de verificación, haciendo referencia a que como auditores hemos justamente ajustado los saldos según caja moneda nacional, extranjera y bancos. Al igual que también hemos ajustado el nuevo saldo total activos disponible y coloco lo que es justamente también mi llave, coloco también la M inclinada y la T, que hace referencia a lo que es justamente totales, ¿ya? No se olviden nunca de esto, jóvenes, porque igual puede afectar a su nota final, aunque lo hagan perfecto, ¿ya? Siempre coloquen sus marcas de auditoría, porque si no las colocan, entonces dan a entender que no auditaron esto, o sea, está como decir que está así al área, o que no hicieron el debido ajuste o que no auditaron y por lo tanto se interpreta de esa forma. Así que por eso la importancia de colocar sus marcas de auditoría, ¿ya? No se olviden de eso. Ahora, una explicación breve para el tema del alcance, bueno, en este caso fuente, alcance, conclusión. Fuente, como ya les había dicho, en la fuente, así resumido, solamente colocan lo que es de dónde sacaron, en este caso, la información. Sacamos del balance general, libros de contabilidad, sumas y saldos mayores, diarios, y también del arqueo y de consignaciones bancarias. Así resumido, pueden colocar tan solamente esos de dónde sacaron la información y listo. Sin mucha complicación. Alcance. El alcance, en este caso, nuevamente, como se trata de una auditoría financiera, entonces entendemos que la auditoría financiera solamente tiene un límite exclusivo de los estados financieros, pero en este caso, como estamos siendo más específicos o más objetivos, estamos auditando solamente el activo disponible que comprende las cuentas de caja y bancos, que aquí también hacemos referencia, ¿ya? Así de sencillo el alcance. Y conclusión, solamente coloco los principios de contabilidad generalmente aceptados que he aplicado, al igual que también las normas contables. En el caso de principios, como ya les había dicho al principio, aplicamos el principio de ente, que hace referencia a la empresa, o registrar totalmente sus datos correspondientes. Principio de ejercicio, que hace referencia, en este caso, como se trata de una empresa comercial, tenemos en cuenta que las empresas comerciales cierran gestión en el 31 de diciembre de cada año. Después, principio de moneda de cuenta, que aplicamos justamente la moneda corriente del país, que en este caso es bolivianos. Principio de exposición, que en este caso exponemos de una manera más
eh, sencilla al cliente lo que estamos auditando. Y luego el principio de objetividad que hacemos justamente un énfasis en lo que en este caso la auditoría del disponible. Luego, normas contables, sencillito, solamente aplicamos lo que es la norma contable 1, que en este caso hace referencia a los PCGA aplicados. Norma contable 2, que así en resumen, hace referencia a los ajustes posteriores al cierre del ejercicio contable. Y la norma 6, en resumen, solamente hace referencia a la diferencia de cambio. Así de sencillo. Ahora, pasamos al balance parcial ajustado. Nuevamente aplico mis principios. Principio de ente, principio de ejercicio y principio de moneda de cuenta. Y nuevamente, como les había explicado al inicio, solamente me estoy enfocando en el activo corriente del disponible, porque solamente me está pidiendo auditar eso el enunciado. No me está pidiendo auditar ni cuentas por cobrar, ni inventario, ni activos no corrientes o activos fijos o depreciación acumulada. No. Solamente estoy auditando el disponible según el enunciado, ¿ya? Entonces, solamente esto va a tener variación. Que esto obviamente lo voy a copiar ¿de dónde? De mi planilla de llave, tal cual está el saldo ajustado. Y esto nuevamente, para que no exista mucha complicación, ¿de dónde copio todos estos datos o saldos? Pues obviamente lo copio de mi balance parcial según la empresa. Obviamente los saldos que habían según la empresa del disponible no los voy a copiar. ¿Por qué? Porque justamente he hecho mi debido ajuste y eso nuevamente se les recuerdo, lo copio de mi planilla llave, solamente lo del disponible, ¿ya? Lo demás de cuentas por cobrar, inventario y activos no corrientes, copio exactamente tal cual está. ¿Por qué? Porque no han sufrido variaciones, o mejor dicho, no hemos auditado esos rubros, o en este caso, partida de cuenta de activo, del corriente, no hemos auditado eso. Así que por lo tanto quedan en los mismos montos, así que copiamos tal cual está. Obviamente el total activo no lo vamos a copiar tal cual. ¿Por qué? Porque va a haber un nuevo total activo, ya que el tema del disponible ha sufrido variación. Entonces, voy nuevamente a mi balance parcial ajustado, copio los nuevos saldos ajustados que están en mi planilla de llave y obviamente el nuevo total activo, que en este caso era 33.660. Colocando nuevamente mis marcas de auditoría respectivamente, haciendo referencia que yo como auditor y la llave la ya no se olviden de tampoco aquí en el balance parcial. Y el resto, como les había dicho, solamente copio exactamente lo mismo. No me complico mucho aquí. ¿Por qué? Porque no han sufrido variaciones, así que tal cual está en el enunciado lo copio. Pero mi tema de total activos no lo voy a copiar lo mismo. ¿Por qué? Porque el saldo del disponible ha sufrido variación. Entonces, por lo tanto, calculo mi nuevo total activo según auditoría. En este caso, sumo el total del disponible más el total de cuentas por cobrar más el total de inventarios más los 5.500 de inversiones más 55.000, que es justamente la diferencia de activo fijo con su depreciación acumulada. Ya no se me vayan a confundir aquí, jóvenes, no ocupen los 80.000, porque está dando el saldo real de activo fijo menos depreciación acumulada, ¿ya? En este caso son 55.000. Y más último, cargos diferidos que son 10.000 días. Entonces, ¿cuántos se ven activos?
147.160. Ah, voy y verifico mi nuevo saldo total y lo comparo con lo que había según la empresa. En este caso era 147.370. Entonces voy, coloco y saco o calculo, perdón, la respectiva diferencia. Entonces, ¿cuánto sería la respectiva diferencia según la empresa según la auditoría del total activos? Justamente los 210 bolivianos que saqué anteriormente en el total de saldo disponible según la empresa según auditoría. Entonces, ya verifiqué que mi total activo está calculado debidamente. Entonces, borro esta prueba de verificación. Nuevamente, hacerles recuerdo que esa prueba de verificación pueden hacerla en el mismo examen, pero después bórrenla, no la dejen ahí tal cual está esa prueba. ¿Por qué? Porque igual al licenciado no le gusta que dejen esa prueba de verificación, ¿ya? Ya. Entonces, una vez que ya verifique que mi nuevo total activos está correcto, no me olvido obviamente de firmar el respectivo estado financiero auditado. ¿Por qué? Porque si yo me olvido firmar el respectivo estado financiero, por lo tanto no estoy dando mi respaldo o visto bueno como auditor. Entonces, por lo tanto, firmo respectivamente. Nuevamente también hacerles recuerdo, jóvenes, que si se olvidan firmar, eso son 10 puntos menos en caso que ustedes no y, o preguntas o dudas de por qué saqué 90, por qué saqué 80, por qué 70. Justamente puede ser una de las razones posibles esto, que se hayan olvidado de colocar su firma respectiva. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es el resultado debidamente. Ahora, por lo tanto, un último punto, que son justamente las recomendaciones de control interno para las cuentas caja y bancos, que en este caso son un mix, que son 5 y 5, en este caso 5 de caja y 5 de banco, que ya les había dicho que puede ser que se dé el caso que el licenciado les pida unas 5 de caja y unas 5 de banco, y aquí está justamente el modelo para que no haya mucha complicación. Yo aquí obviamente coloqué así las más sencillas y concretas, que no tienen mucho texto, para no estar, como se dice, explayándome por demás. Al igual que también, como les decía, para el tema de que si ustedes se van a llevar sus recomendaciones ya escritas en una hoja, bueno, en hojas separadas, dependiendo si les pide de caja, banco o el mix, que son 5 y 5, nuevamente les recuerdo que háganlo con lápiz, jóvenes, ¿ya? Para el tema de recomendaciones, háganlo con lápiz, no lo hagan con lapicero. Porque si lo hacen con lapicero, eso se da a entender que ustedes ya lo llevaron hecho. Obviamente el licenciado se da cuenta al tiro, y por lo tanto son otros 10 puntos menos en su respectiva nota final del examen, ¿ya? Eso tomen en cuenta. Yo obviamente les sugiero llevárselo ya hecho. ¿Por qué? Porque se ahorran tiempo valioso, porque en el caso que, digamos, se lleguen a complicar en algún punto del enunciado o el tema de balance parcial, que no les cuadre lo mismo que sacaron en planilla de llave, por lo tanto ya llevarlo hecho, esto les ahorra algún imprevisto que les pueda surgir por ese temita que les había dicho, o que si en un caso un hipotético que hayan acabado todo el tema de la práctica hasta casi el final del examen, por lo tanto, ya tenerlo hecho esto, solamente lo pueden sacar disimuladamente, obvio, no lo saquen así a la vista, digamos, del docente, porque, digamos, no cualquiera se da cuenta, ¿no? Que ya, este lo sacó, o aquel fulano de tal sacó sus recomendaciones ya hechas. Entonces, observación y menos notas examen final, ¿ya? Eso, jóvenes. Entonces, como les decía, para el tema de acá,
y bancos, aquí, así sin ir más fuera del contexto que estábamos viendo, colocan las recomendaciones que ustedes vean más recomendables o más sencillas y concretas. En este caso yo coloqué estas 5 y 5 de cada una, en las cuales no hay mucho texto por demás, sino solamente recomendaciones que se deben tomar en cuenta para tanto el control interno de caja como de bancos, ¿ya? Entonces, jóvenes, con eso concluimos el tercer modelo de examen de la materia. Ya todos tienen conocimiento de que esta semana que viene el licenciado va a sortear las fechas de examen, que va a ser tal cual según lo que me dio a entender, como en el examen oral creo que los dividió en grupos, igual creo que va a ser lo mismo para el tema del segundo parcial, pero en este caso va a sortear las fechas, que son del 10 al 14 de junio, respectivamente, dependiendo de su grupo. Digamos, el grupo X, digamos, puede ser martes o jueves, o el grupo Y puede ser tanto lunes, miércoles o viernes de la siguiente semana que viene, no esta semana, la siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta o duda que tengan, jóvenes? Pregunten, no tengan miedo a preguntar, porque ya les digo que si en el examen siguen con dudas o preguntas, estaríamos complicados en su situación, porque ya les dije que el tiempo es clave, aprovecharlo al 100%. No hay que perder mucho tiempo demorándome, digamos, pensando, pucha, ¿cómo era esto? ¿Cómo se calculaba esto? ¿Cómo se hacía el registro debido? Porque en ese caso, digamos, se cuenta que ustedes no han practicado y por lo tanto han ido al examen así confiados de que, digamos, que el tiempo va a ser suficiente para que yo le pregunte al auxiliar que cómo es esto, si me puede explicar o así. No, jóvenes, yo les recomiendo nuevamente practiquen y ya sepan cómo hacer el respectivo cálculo auxiliar, también como es el respectivo asiento de ajuste de cada punto del enunciado, ¿ya? Para que así no pierdan tiempo y puedan acabar su examen en el tiempo debido o inclusive con anticipación, ¿ya? Luego, antes que concluya la asignatura, pregunten, jóvenes, no tengan miedo, porque como les digo nuevamente, no me canso de repetir que si en el examen siguen con las dudas que aún se guardan ahorita o en una semana, va a ser más grave, ¿ya? ¿Por qué? Porque no le va a dar tiempo para acabar su examen o puede que cometan algún error que eso les afecte en el resultado final. Es mejor que aprendan antes, ¿ya? Obviamente yo voy a estar, digamos, digamos, si ustedes un poco el tema de interés, yo obviamente les voy a facilitar, digamos, eh, la palabra clave. En este caso, si digamos, alguno que otro me pregunta, Diego, mira, me dice debitó que procede, yo así de sencillito le diría, debitó es que el banco te está cobrando intereses. Entonces, ¿qué cuenta vas a ocupar? Intereses pagados, y ahí listo. ¿Por qué? Porque ya, por ende, entiendo que ustedes ya han debido practicar debidamente, pero obviamente también entiendo que a uno que otro puede quedar con la duda del tema de los intereses, porque como les decía antes de iniciar las ayudantías, en el tema de intereses es donde la mayoría se equivoca o tiene errores, que eso obviamente afecta a su resultado final. Yo entiendo, digamos, que ahí puede emplear dudas, así que yo obviamente con todo el gusto del mundo les voy a ayudar a resolver esa duda rápido para que no pierdan tiempo y puedan acabar su examen. Pero si me tienen dudas aquí en el tema del arqueo o el tema de actualizar la diferencia, ahí sí estamos un poco más complicados, jóvenes, porque me voy a tardar explicándoles de cómo debieron hacer cuando justamente eso yo les había dicho que practiquen para que no se compliquen mucho y pues por ende no van a poder acabar su examen en el debido tiempo, ¿no?
Por eso yo les sugiero siempre, practiquen jóvenes, no se confíen. Y eso. Entonces, nuevamente, pregunto por última vez. Pregunta, ¿Cuánto tiempo dan para entregar el examen? bueno, eso, si no me equivoco, son más o menos 1 hora a 1 hora y media. Más o menos. Según me acuerdo, la vez que yo llevé con el licenciado, que fue hace 1 año y medio, fue más o menos así el tiempo que da siempre. Y los modelos, obviamente, lo único que cambia con los modelos son el tema de los montos, ¿no? Solamente los montos, y puede que le toque el modelo de examen de caja o de banco, pero con montos distintos, ¿no? Pero obviamente no me olvido de siempre analizar, ¿no? Siempre analizar antes de hacer mi debido cálculo o mi debido registro del asiento de ajuste, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, dudas, jóvenes? Ya. Entonces entiendo que ya no tendrán dudas, imagino, pero igual de todas maneras pueden preguntarme al privado, eso no tiene ningún problema. Pueden preguntar al privado sin problemas. Yo, en el transcurso del tiempo que tenga disponible o libre, les respondo, ¿ya? Y tampoco y